Gracias, Eduardo. ¿Cómo está usted? Bien, Y a muchísimas sus gracias. oyentes también un saludo muy especial. Muchas gracias, doctor Gustavo Petro. Bueno, pues quiero empezar con una de las grandes dudas con las que nos hemos levantado hoy, bueno, que tenemos desde hace algunos días, y es, ¿usted dónde nació, doctor Petro? Yo nací en Ciénaga de Oro. En O sea, Ciénaga de ya, Oro. ya casi que me toca mostrar la prueba de en qué momento quedó fecundada mi mamá y en dónde. Sí, de acuerdo. Pero, eh, pero digamos, no, pues, mi abuelo nació en San Pelayo, 1898, Córdoba. Mi Sí, papá nació en Cereté, 1936. Yo nací el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro. Allá fui bautizado. Lamentablemente para esa época y en aquellas regiones, casi que lo que hoy llamamos el registro civil, pues era la partida de bautismo, porque la Iglesia Católica tenía pues, una incidencia muy grande casi en los asuntos del Estado por el concordato. Y entonces yo me bauticé en Ciénaga de Oro. Allá está mi partida de bautismo. Cuando mi papá se trasladó a Bogotá, yo, digamos, bebé, muy bebé, eh, hasta los 10 años viví en Bogotá, exactamente en Fontibón, en el barrio Santa Fe, después por allá a los lados de Barrios Unidos, que es a los Alcázares, Santa Mónica, Chapinero Bajo, por ahí viví hasta, incluso estudié parte de mi primaria en el Colegio San Felipe Neri, que aún existe, y en un colegio de primaria que se llamaba el Gimnasio Canadiense. ujú, Mi papá fue trasladado de Vergara, donde nunca vivimos, Cundinamarca, de una escuela normal, era el secretario habilitado, a Zipaquirá, hacia 1970, y incluso 69, 70, y entonces nos fuimos a vivir a Zipaquirá. Yo ya mayorcito, ahí terminé mi primaria en la escuela anexa a la normal, una escuela pública, y entré al Colegio Nacional Público que se llama La Salle, sí. era nacional, eso ya no es municipal, donde terminé mi bachillerato. De Zipaquirá me sacaron a la fuerza, siendo concejal, estaba en medio de mi periodo como concejal municipal, había sido personero de Zipaquirá, y ya no retorné porque me mandaron fue a la cárcel y ya mi vida cambió completamente. Sí, doctor Entonces, desde Petro. Zipaquirá yo vivo desde los 10 hasta los 25 años. ¿Por qué mi cédula dice que nací en Zipaquirá? Ah, bueno, ahí para allá iba. Y si quiere le complemento para que nos cuente un poco qué hay alrededor de esa historia de la cédula, porque se la quiero complementar, y es pues el video que seguramente usted conoce y que se han conocido los colombianos en una audiencia, aparentemente es en la Corte Suprema, donde le pregunta el juez del caso, ¿y usted dónde nació? Y usted responde que en Zipaquirá. Y también pues la hoja de vida que se presentó con su puño y letra supuestamente ante la función pública, donde también en el lugar donde dicen el lugar de nacimiento aparece Zipaquirá. Entonces quisiera como que nos redondeara la respuesta alrededor de esas inquietudes que han surgido pues precisamente por estos documentos que han aparecido en imágenes y en redes sociales. Sí, y no soy muy responsable de eso, porque esto es de cuando yo era bebé y cuando era niño y finalmente cuando saqué mi cédula. Esta es mi cédula. Ujú. Entonces, mi cédula yo la saqué en el municipio de Cogua, Cundinamarca, un día domingo, cuando llegué a mi mayoría de edad en ese entonces. Tuvo que ser en el municipio de Cogua porque eh, el, el, la única registraduría que estaba abierta en esa región era la del municipio de Cogua. Y mi mamá, cuando me puso a estudiar que necesitaban mi registro civil, cuando entré a la primaria, para sacar el registro civil tenía que ir hasta Ciénaga de Oro, Córdoba, que en ese entonces pues no había fax, no había nada de esas vainas, había correo de postal, que se demoraba como 15 a 20 y a veces un mes las cartas. Entonces irse de Bogotá hasta Ciénaga de Oro era realmente ir hasta eh, prácticamente 50 horas de viaje. Sí. Entonces mi mamá hizo ahí una cosa ahí medio
medio tratando de resolver el problema. Entonces lo que hizo fue lograr, hablando con el registrador de esa época, que quedara yo como si hubiera nacido en Zipaquirá. Pero ese fue las circunstancias por las cuales, obviamente, como mi cédula está así, pues yo en diligencia judicial no puedo decir lo contrario de lo que dice mi cédula. Entonces, no entendí. Está en la hoja de vida porque se registró. Bueno, entonces el registro quedó como si fuese de Zipaquirá. Entonces, si le entiendo bien la historia, doctor Petro, la historia es, usted nace en Ciénaga de Oro, pero por su traslado, por cuestiones familiares, termina usted en el departamento de Cundinamarca y termina, pues, su mamá registrándolo como si hubiera nacido en Zipaquirá. ¿Le estoy entendiendo más o menos bien? Para evitar los viajes que le implicaba sacar esos papeles de allá. Y así quedó. Entonces ya es imposible para mí corregir eso. Y en diligencias judiciales, etcétera, pues yo tengo que demostrar mi cédula. Y eso explica, doctor Petro, entonces, por qué, por ejemplo, en esa hoja de vida o en el documento oficial ante la función pública, antes de ejercer como funcionario y demás, en esos documentos entonces aparece Zipaquirá. Exactamente. Esa es la realidad. Mi mamá, pues, hizo eso para tratar de defenderse, porque ellos no eran muy ricos para estar viajando cada vez que ellos necesitaron un papel. Y por eso aconteció eso, pues. Pero no veo por qué se ponga en duda mis orígenes costeños, y allá está mi tía enterrada, mi abuela enterrada, mis tíos enterrados, mi abuelo enterrado, mi bisabuelo enterrado, mis amigos están allí, mis primos, etcétera. Mi Sí. primer hijo, pues también tiene una raíz en Ciénaga de Oro, es hija de Katia Burgos, que es de la familia que está allá en Ciénaga de Oro. Uh-huh. Y yo nací allá y me bauticé allá, alcancé a bautizarme. Entiendo. Todavía tengo la foto que me va a tocar publicarla, estoy buscándola con mi mamá. Bueno, resuelta entonces la inquietud, ahí está la explicación del doctor Gustavo Petro con relación a esa que es una inquietud que tiene que ver con su lugar de nacimiento. Entremos en materia.